Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcot y hoy tengo un invitado de Argentina, el pastor Manuel Alarcón, un compañero de viaje, de misiones, a quien hemos tenido muchos buenos tiempos. Y hoy pues vamos a empezar un tema que yo creo que mucha gente está interesada en este tema. Se llama el Ministerio de los Ángeles, el Ministerio Angelical. Los ángeles siempre han tenido como eh, una cosa secreta. La gente siempre se pregunta si hay ángel de la guardia, si hay ángel guerreros, etcétera. Y vamos a empezar a ver un poquito acerca de los ángeles y por qué finalmente tenemos ángeles que nos acompañan, que nos defienden, que hacen tantas cosas con nosotros en nuestras vidas, fueron creados por Dios. Entonces, bueno, vamos a ver muchas cosas acerca de esto y por qué Dios ha creado ángeles también. Nos podríamos hacer miles de preguntas y vamos a tratar de responder algunas, pastor. Entonces, bienvenido al programa del Ministerio Angelical, así aquí en Conversaciones de Fe. Buenos días a toda tu audiencia, o días, o el horario en que nos encontremos allí. Tú en México, yo en Argentina. Bueno, bendecidos, pastor, como decía, hemos vivido lindos momentos con tu esposa Yolanda, viajando por Argentina. Y bueno, estamos esperando otros viajes más, pastor. Argentina te espera siempre con los brazos abiertos. Ha sido de gran bendición y bueno, posteriormente volví a viajar a Comodoro y siempre me dice, ¿y los pastores cómo están? Bien, trabajando como siempre. Bueno, pastor, sí, vengo como un estudiante hoy. Vengo como un aprendiz, como alguien que quiere conocer más. Y como decías, allí el tema de los ángeles, muchas veces encontramos, claro, la creencia popular. Yo me imagino que en México debe suceder lo mismo, ¿no? Así es. Eh, eh, También justamente hay una adoración hacia los ángeles. Vamos a hablar justamente de lo que nos dice Colosenses. Te voy a preguntar. Bueno, el trato era de que yo soy el entrevistado, pero tomo aquí la posta y comienzo a entrevistarte a ti porque sé que eres un hombre de conocimiento y de relación con respecto a esto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la creencia popular de los ángeles, Sí. ¿no? Si hablamos de los ángeles, la primera imagen que nos muestran de repente las caricaturas, por decirlo de alguna manera, esas caricaturas que hablan de o muestran popularmente de los ángeles, nos creemos un gordito rubio con una aureola en una nubecita de algodón, ¿no? Casi simpático, ¿no? Allí justamente pensando que esos son los ángeles. Claro Ajá. está que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra una actividad increíble angelical. Así es. Estamos justamente nosotros tenemos el seminario los martes a las 21 horas hora argentina y hoy este mes, este último mes del año, estamos viendo justamente cosmovisión del mundo espiritual. Porque realmente cuando hablamos de los ángeles, hablamos de los ángeles y hay algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta, que toda autoridad, poder, principado, todo escalafón angelical está sujeto al único y soberano Dios. Así es. Eh, Porque, bueno, estuve en estos días en San Juan preparando la cruzada para Steve Fato, que es el día 28, 29 y 30 de noviembre, los tres Mm. últimos días del mes. Y de repente en San Juan es una zona que está sobre la cordillera, acostada sobre la cordillera, por decirlo, del noroeste argentino, y hay mucha, como en el interior, y yo creo que en México también nos encontramos con muchas creencias populares, ¿no? Muchas creencias populares, y vemos una mezcla, o por decirlo de esta manera, un sincretismo
el religioso entre lo que es de Dios, lo que es la naturaleza de Dios, que nosotros lo vemos revelado en la Escritura, y las creencias populares. Entonces es ahí donde hay mucha gente, y aún dentro de las iglesias, que de alguna manera entran en alguna confusión con respecto a la parte angelical. Ahora, la Biblia es muy clara. Job capítulo 38, verso 7 nos habla Ujú. de esa creación extraordinaria, los salmos, el salmo número 8 y Deuteronomio 33, 4 nos habla claramente de que Dios es el creador de, y como dice el salmista, esos vientos y llamaradas de fuego. ¡Wow! Mm. ¿No? Y para, digamos, para en forma introductoria con respecto a esto. Y si vamos al libro de Génesis, los primeros capítulos, en el capítulo 3 es muy llamativo, me llama mucho la atención. Primero, que cuando el hombre, ¿no es cierto?, rompe la única regla en el Edén, el hombre y la mujer. O sea, yo siempre pienso, ¿no? A Adán le pusieron un solo mandamiento y el único mandamiento va y lo quiebra. Es como nosotros. Después pusieron 10 mandamientos, después los judíos pusieron 633 mandamientos más. Y bueno, imagínate que si no cumplimos con uno, Menos ¿cómo con nos todos. con todo el resto, ¿no? Ahora, claro, esto valió de que Adán fuera expulsado con Eva del Edén. Claro que en el capítulo 3 de Génesis vemos la historia de la redención, el comienzo Así es. físico de la historia de la redención. Por supuesto, como dice Efesios y Colosenses, la redención ya estaba desde la eternidad para su iglesia. Ahora, es llamativo que esa separación del hombre del huerto hace que Dios, primero, yo me imagino una espada ardiente, una espada que se movía de acá para allá, y también seres angelicales Así es. que guardaban ese lugar de justamente el Edén. De allí que siempre uno ve algunas cosas que, por supuesto, no tiene la profundidad o el conocimiento. Bien dice Moisés, escribiéndonos allí en Deuteronomio, que las cosas secretas pertenecen a Dios, Así mas es. las reveladas son para sus hijos. Ahora, claro, hay cosas que son reveladas para nosotros y están en los 66 libros de la Biblia, están en la revelación. Pero hay cosas que no comprendemos, no entendemos, como el caso, ¿no?, de este lugar que lo han buscado en toda la tierra, pero nunca lo han encontrado, ¿no? Claro. Guardado por esos seres tremendos. Entonces, la angeología o la doctrina de los ángeles escrituralmente comienza en Génesis, en el trayecto histórico de justamente de los patriarcas, de Israel mismo, en medio de los profetas, en el nacimiento de Jesús, en el anuncio del nacimiento de Jesús, en la iglesia, Sí. ¿no? Viendo tremendas visiones, o como Pedro, ¿no es cierto? Y en el libro de Apocalipsis. ¡Wow! Así es. En la consumación de los siglos. Entonces, vemos la Biblia, esos 66 libros llenos de actividad angelical. Eh, Así es. De hecho, en Génesis, antes de ver los ángeles que van a guardar el Edén, pues el primer ángel que aparece es el ángel caído, es bueno, Satanás. Entonces, a partir de ahí vemos que hay dos mundos angelicales. Hay el mundo de las tinieblas, el grupo de ángeles rebeldes que fueron, al igual de Miguel, Gabriel y todos estos, creados por Dios. Pero como dice, creo que es en Isaías, bueno, se encontró iniquidad en uno, el gran líder, finalmente, Lucifer, y él se llevó la tercera parte de los ángeles ahí a las tinieblas y creó su propio reino, ¿no?
y es el primero que vemos operando realmente en la tierra, porque pues sabía que Dios había hecho una creación nueva que era a su imagen y semejanza, y obviamente pues este ángel que había perdido todo lo que tenía en el cielo, vino a tratar de tomar realmente este reino de Dios aquí en la tierra que había sido entregado a Adán, ¿no? Y es ahí donde vemos la primera intervención de los ángeles finalmente, pero son los malos que empezaron. Claro, aquí hay una parte muy importante. Bueno, tanto Ezequiel capítulo 28 como Isaías 14 nos muestra justamente este poder de iniquidad. Y cuando vemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, primero nos habla del gobernante natural, ¿no? Por ahí vamos a... nos habla del gobernante natural y luego pasa en el escenario, un nuevo escenario, un gobernante espiritual. Tremendo, porque de repente me está hablando justamente de quiero buscarlo para que lo tengamos allí. eh, Ezequiel 28, ¿no? Allí Dios le habla y esto vemos mucho en los profetas y vemos justamente cuando yo leo el Salmo 82, por ejemplo, que Dios desciende allí en medio, algunas traducciones dicen los jueces, Ujú, otros dicen, y ellos se creen dioses, ¿no? claro. Y yo, desde mi perspectiva, siempre que, más allá de que uno ve justamente en cuanto a la demoniología, la actividad demoníaca, uno que está en las cruzadas, una última cruzada que tuvimos aquí en zona norte de Buenos Aires, en Pilar, era tanta la actividad demoníaca que la carpa estaba llena, y la carpa de liberación, donde una cruzada masiva, y la verdad que no damos abasto de trabajar con la gente, ministrando a la gente. Entonces eso te habla justamente claramente de que hay una actividad demoníaca, como decías, allí justamente la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Bueno, nosotros lo vemos, la Reina Valera nos traduce como una serpiente, y Ajá. una serpiente que de repente no se arrastraba, sino que caminaba sobre sus pies. Pero en el original hebreo era un ser centellante. No lo pone como, digamos, la perspectiva animal, Ajá. sino que era un ser centellante, brilloso. De hecho, cuando una mujer ve una serpiente, ¿qué hace? Huye. Empiezan los gritos. Una mujer y un hombre también. Pero a Eva no le produjo rechazo, porque primero estaba en ese estado de inocencia, pero este ser, que también justamente vemos el otro ser del cual se comió el fruto, el árbol de la vida, Ujú, perdón, el árbol del conocimiento de la ciencia, y después fue custodiado el árbol de la vida. O sí. sea, me estaba hablando de seres gloriosos, poderosos, extraordinarios. Cuando nosotros vemos en Ezequiel 28, allí el verso 2 dice: Hijo de hombre, advierte al rey de Tiro, así dice el Señor. Y comienza una endecha. La endecha de los profetas era justamente una capitulación del juicio divino sobre aquella persona. Este hombre, el rey de Tiro, en su arrogancia, dice, en la intimidad de tu arrogancia, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Ujú, dice: yo soy un dios, con minúscula, y me encuentro en alta mar sentado en el trono de los dioses. O sea, este personaje, de repente este hombre natural, como pasa en muchos de los líderes
de los 4 líderes mundiales que vemos que presenta Daniel en su Sí, visión, ellos se creían dioses, ¿no? claro, Hasta el día de hoy tenemos algunos líderes a nivel mundial que se creen dueños de la vida y la muerte de millones. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Esa actividad demoníaca, esos principados, esas potestades, realmente tienen una autoridad sobre naciones, sobre gobiernos, y sí, ellos se creen dioses, así se es. creen realmente dueños, ¿no? El verso 3 dice, ¿acaso eres más sabio que Daniel? Bueno, Daniel realmente tenía mucho conocimiento, pero luego que habla sobre este individuo allí donde justamente está hablando del dirigente natural o el rey natural, el gobernante natural, el verso 12 dice, hijo de hombre, entona una canción al príncipe de Tiro. O sea, me está hablando de un principado, de un gobernante. Sí, Bueno, estuviste con nuestro querido pastor Mauricio, también de aquí de Argentina, y me ha regalado varios libros. Y uno de esos libros me sirvió mucho porque le pedí, justamente estábamos hablando de guerra espiritual, porque vos sabés que vamos a las cruzadas y tenemos que así es. trabajar en este ambiente espiritual. Y el concepto de principado es arquitecto, Ujú, ¿no? El arquitecto es justamente un arquitecto natural, es el que de alguna manera diseña un lugar físico para ser habitado. Y estos principados son arquitectos de una sociedad en la cual nosotros vivimos. Estamos hablando de estos ángeles caídos, sí, principados, claro. estos poderes, justamente que no es el típico demonio que me encuentro en las cruzadas, el endemoniado, la persona atada, oprimida. No es la persona que me encuentro cara a cara y en el nombre del Señor lo expulsamos y Sí, ministramos a la persona, sino que estos son de alguna manera aquellos que tienen un gran, una amplia gama de influencia mundial, ajá, sí, ¿no? Dice, habla sobre dile que el Señor Omnipotente, el Todopoderoso, le dice, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, sí, coma, en el Edén de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisolito, jaspe, topacio, cornalina, zafiro, esmeraldas. Bueno, habla de toda la preciosura, sí, especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Acá hay un punto esencial que muchos cristianos tienen que advertir. Satanás fue creado por Dios. sí, claro. Y como fue creado, toda la creación responde al Todopoderoso. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, o sea, fue Dios. Claro, Estando en el santo monte de Dios y caminando sobre las piedras de fuego, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad se halló cabida en en ti. ti. Por supuesto que fueron todos creados por Dios y tomaron una decisión, ¿verdad?, de separarse y de montar su nuevo reino, ¿no? Y obviamente, bueno, Lucifer se cambió de nombre, se pasó de Lucifer a Satanás, el adversario, el enemigo. Y a partir de este momento, pues tenemos nosotros también que tratar con este ángel y saber quién es, de dónde viene y qué es lo que quiere él hacer. Pero también tenemos que enfocarnos más, yo creo, en el reino de Dios
los ángeles que todavía están a favor de nosotros, los que dice en Hebreos 1, ¿no? Que Sí. son espíritus ministradores Administradores. a favor de los que heredarán la salvación. Entonces tenemos, por un lado, ¿no? Ese es Hebreos 1:14. ¿Qué quiere decir? Tenemos un lado de oposición, de enemistad, pero tenemos dos veces más un ejército, eh, bueno, una parte es un ejército que nos defiende, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para rescatar los hijos de Dios. Hay adentro de todo este grupo hay los mensajeros, obviamente, hay los que están en la adoración en el cielo, hay una actividad angelical que no es solamente el ángel de la guardia, ¿no? Hay muchas cosas y yo creo que es importante que la gente entiende a partir de Hebreos 1:11, 1:14, que si son ministradores a favor de los que heredarán la salvación, nosotros tenemos un derecho de usarlos, porque son servidores. No, mucha gente está impresionada. Si un ángel no lo puedo tocar, no puedo, ¿me entiendes? Y caen a veces en adoración. Aún Daniel cayó en adoración, pero este ángel le dijo, no, 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 soy consiervo como tú. No, no me puedes adorar, solamente la adoración es para Dios. Y eso es lo que tenemos que también entender. Los ángeles no son dignos de adoración, no, no te la pidieron. El único que te la pide es Satanás, a través de sus, bueno, sus ídolos y todo lo que ha creado para tener la adoración. Pero ningún ángel de Dios nos pide adoración, vienen a servir. De hecho, es la característica del reino de los cielos. Todos, desde Jesús, ¿verdad? Somos servidores. Servidores. Entonces venimos a servir. Y cuando un ángel te pide adoración, no es un ángel mandado por Dios, sácalo de tu vida, expúlsalo, ¿verdad? Y sé libre de esta presencia, porque no es una presencia que te corresponde. Entonces, nada más quiero cerrar con esto para este primer programa. Vamos a seguir hablando del ministerio angelical para que empecemos a saber por qué hay y qué podemos hacer con ellos, cuál es la voluntad de Dios con los ángeles. Entonces, no se despiden de nosotros, queden conectados. Recuerdan, estamos en Facebook, YouTube, Spotify. Comparten esta enseñanza, mucha gente lo necesita. Y recuerdan, siempre en victoria.